Buenos días, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto poderles saludar y poder llegar hacia sus hogares a través de este medio que Dios nos permite para poder seguir aprendiendo de su palabra y recibir ese maná que solo Dios puede darnos para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu y fortalecernos en él. Pues vamos a orar para empezar en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu gran amor, por tu misericordia tan grande, Señor. Gracias, Dios, porque tú tuviste en tu corazón rescatarnos de las tinieblas a tu luz admirable y nos has amado con amor eterno. Padre, te rogamos que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Queremos crecer y madurar en ti, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy quiero compartirles un tema acerca de la confianza en Dios, y esta conferencia la he titulado Los que confían en Dios. Vamos a estar viendo principalmente el Salmo 125, aunque vamos a ver varias citas más, pero voy a abrir con esta pregunta. ¿Qué es la confianza? ¿Qué es para ti la confianza? La definición de confianza es apoyar, creer, encargar, encomendar, entregar, fe. Eso es la confianza. Y otra pregunta, ¿en qué o en quién confías tú? ¿Por qué necesitamos la confianza? Porque esta vida es complicada, no todo es igual, cada día es diferente y hay pruebas y retos, tribulaciones. Y hay cosas que nosotros provocamos, pero hay pruebas que vienen de parte del Señor que tenemos que pasar, como esto que estamos viviendo del COVID a nivel mundial. Pero Dios en todo tiene un propósito. Pero ¿qué de ese propósito con nosotros, en lo personal, en lo individual? ¿Cómo respondo ante esto? ¿Dónde está mi confianza cuando vienen las pruebas? ¿Dónde tengo mi confianza en dinero que tengo, en la experiencia en mi trabajo, en medios económicos, en la fuerza, en la inteligencia, en mi capacidad? Podemos nosotros confiar en muchas cosas. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esto, que si nuestra confianza, vamos a ver primero el Salmo 27. Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Dios, del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. Porque dice aquí, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios. Pero los que confían en, aquí el decir en carros, en caballos, está hablando de sus propios medios, de sus propias fuerzas. Entonces, cuando yo dependo de esto, pues seguro voy a durar muy poco, porque esto puede acabar en cualquier instante. Vamos a ver otra cita en Salmo 49. 49 del 6 al 8. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Fíjate, no podemos ayudar a nadie más. He sabido de un testimonio de un matrimonio que la esposa en este tiempo estaba embarazada, iba a dar a luz y su esposo tenía bastante dinero como para tenerla en lo mejor, en el hospital más lujoso. Sin embargo, no había manera de que entrara a un hospital por la situación de la pandemia. Entonces, ¿de qué servía todo ese dinero? Podemos ver que si confiamos en los bienes o en el dinero, tampoco hay gran resultado. Vamos a ver los que confían en sus ídolos. Y vamos a ver, muchas personas piensan que ídolos solo son los que están como en la iglesia tradicional, de bulto, de hierro, de madera. No, nada más son los ídolos. A veces es el dinero, el trabajo, las personas, la familia. Hay diferentes ídolos que vamos haciendo y a veces decimos, no, sí creo en Dios, sí confío en Dios, pero resulta que a la hora de la prueba, ¿qué viene primero a mi mente? ¿Voy a clamar a Dios o estoy pensando en
en dinero, en alguien que esté en un puesto importante en el gobierno o en alguna empresa, y no va mi corazón primero a buscar a Dios. En Isaías 42:17 dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: ustedes son nuestros dioses. Y en el Salmo 115 dice claramente que los que confían en ídolos, pues no tienen ninguna ayuda, porque habla en el Salmo 115, verso 4, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, imagina en un momento de angustia, de prueba, de necesidad, y clamas a un ídolo que no te va a oír. O hay dolor en tu corazón y ese ídolo que tienes pues ni te ve, ni te oye, ni se conmueve por el dolor que tú estás pasando, ni va a contestar jamás a tus ruegos. Eso en parte para mucha gente es muy cómodo, porque esos ídolos jamás les van a pedir cuentas de lo que están haciendo, o si son fieles o no, jamás les van a decir, pero en momento de prueba, en momento de necesidad, pues esa va a ser la respuesta. Ninguna respuesta va a haber. Sin embargo, aquí en el Salmo 115, verso 9, dice: oh Israel, confía en Dios. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Dios. Él es tu ayuda y tu escudo. Los que temen a Dios, confíen en Dios. Él es su ayuda y su escudo. Así es que nosotros tenemos grandísima bendición cuando nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios vivo, un Dios que sí escucha, que sí nos ve, que sí sabe lo que estamos pensando en nuestra mente, en nuestro corazón. Él es el único Dios verdadero, Él es el Todopoderoso. Pero también esto implica una completa y total responsabilidad, porque si yo estoy jugando con mi compromiso con Dios, recordemos que con Dios es todo o nada. Con Dios yo no puedo negociar y decirle: mira, Señor, la mitad de mi vida te pertenece y la otra mitad yo me encargo, porque entonces Dios ahí no va a intervenir. Ni siquiera si yo digo el 90% o el 99.9% de mi vida te pertenece y lo demás yo me encargo, no. Con Dios es todo o nada. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber compromiso, no hay ese pacto, porque Dios debe ser el centro de nuestra vida para que nosotros podamos vivir una vida plena en Él y entender el propósito por el cual estamos aquí, y aún para entender la prueba que estemos pasando. Él es la roca inconmovible. Vamos a ver ahora el Salmo 125. Dice: los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Dios está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Dios, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Dios los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Bueno, este salmo nos está hablando de nuestra confianza en Dios y el gran respaldo que hay de parte de Dios cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Pero ¿cómo voy a confiar en Él? Si yo no conozco a Dios, yo no puedo confiar en Él. Es como en una amistad, como cuando una pareja se conoce, un hombre, una mujer, empiezan a tener una relación de amistad y bueno, luego eso llega al matrimonio, y cuando empieza a haber 1 año, 2 años de casado, un poco más, empieza a haber una confianza
confianza mayor. Cada vez que hay más intimidad, más conocimiento de la persona, entonces hay esa confianza. Así con Dios. Cuando yo paso tiempo con Dios, cuando yo estudio su palabra, no nada más la leo, la estudio, entonces me doy cuenta de que es un Dios tan poderoso que cuando venga la prueba y yo confíe en Él y yo tome su palabra y me la coma y la viva, entonces me daré cuenta que Dios jamás me dejará olvidado, sino que siempre Él estará conmigo. Este Salmo 125 también podría resumirse con las palabras que dice Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, versos 10 y 11. Dice, dile al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Pero esta parte se me hace tan hermosa, tan llena de amor de Dios, cuando dice en el verso 10, dile al justo que le irá bien. ¿Y cuáles son los justos? Los que hemos creído en Dios, los que hemos sido justificados por la fe, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, no de una forma emocional, sino de una forma radical, de una manera totalmente voluntaria y decidida para continuar nuestra vida unida a Él desde ahora y para siempre. Nosotros somos justificados, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos nacido de nuevo somos justos, no por nuestra propia justicia, porque eso jamás podría ser, sino porque Dios nos ha justificado a través de su Hijo. Así es que nosotros somos justos y podemos tomar esta promesa que dice en Isaías 3:10, dile al justo que le irá bien. ¿Por qué dice le irá bien? Porque comerá de los frutos de sus manos. Si es un hombre o una mujer justa, significa que vive de acuerdo a los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra, que es un hacedor de su palabra y no un oidor olvidadizo. Implica que es un hombre o una mujer que está dispuesto a obedecer a Dios a pesar de todo y aún a pesar de sí mismo. Por eso es que su cosecha será comer de los frutos de sus manos, porque sabemos, como dice en la palabra, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Entonces, los que confiamos en Dios, los que hemos puesto toda nuestra vida en Él, nos dice Dios, dile al justo que le irá bien. No importa qué pase alrededor, esto no depende de las circunstancias, no depende de si tengo un trabajo donde gane muchísimo dinero o no lo tenga o necesite. Dios está hablando aquí que al justo le irá bien. El verso 11 es muy fuerte y Dios siempre habla radicalmente. Dios no nos como que nos quisiera dar a entender, no, Dios nos habla claramente. Y en el verso 11 dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Acuérdense lo que acabamos de decir. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. El impío es un hombre sin piedad, un hombre malvado. ¿Y cómo le va a ir? Mal, porque están sembrando mal y cosecharán pecado, corrupción y maldición para sus vidas. Esta no es la voluntad de Dios. Esta es la elección de estas personas, porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero esto depende de cada uno de nosotros si queremos estar con Dios o sin Dios. Dios es nuestro refugio. Cuanto mayor es nuestra confianza en Dios, mayor es la esperanza que abrigamos de que vendrá en nuestro auxilio. Dice que en el verso 1 del Salmo 125,
que nosotros, los que confiamos en Dios, somos como el monte de Sión. ¿Qué significa esto? Que tenemos seguridad, que estamos inconmovibles, que no tendremos miedo, porque estamos protegidos por nada más y nada menos que Dios mismo. Dios nos guardará por siempre y nos tiene seguros en el hueco de su mano. En primera de Corintios, bueno, vamos a ver el verso 3, antes de esta cita, dice, no caigamos, para que no, dice en el verso 3, perdón, del Salmo 125, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Dios nos está hablando aquí de que nos guarda aún del mal y del maligno. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, para no participar de las obras infructuosas de la carne, ¿sí? Dios nos ha dado armas poderosas en Él para que nosotros estemos firmes en el tiempo de la prueba. Dios nos ha dado armas espirituales que nos fortalecen y nos levantan. Ya nosotros no peleamos como lo hacíamos antes sin Cristo. Ahora tenemos a Dios. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así es que Dios nos está hablando aquí de que no caigamos en la tentación del mundo. Vamos a ver 1 Corintios 10:13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportarla. Así es que Dios nos da todo lo que necesitamos cuando viene la tentación. Y no hay pecado cuando somos tentados. También la palabra dice, huye de la tentación. El que seamos tentados no es pecado solo hasta que nosotros decidimos pecar, cuando decidimos caer en esa tentación. Dios es nuestro ayudador y el Espíritu Santo de Dios siempre empieza a avisarnos cuando estamos en un lugar de peligro y nos hace que nos apartemos o nos muestra, como dice aquí en Corintios 10:13, en 1 Corintios 10:13, que nos dará también juntamente con la tentación la salida. Siempre el Espíritu de Dios nos mostrará la salida para no caer. Cuando nosotros decidimos vivir de una manera justa y recta delante de Dios, Dios siempre va a respaldarnos. Siempre va a escuchar nuestra oración. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir seguros? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros y confiar en Dios? Debemos confiar en que Dios nos escogió. Acuérdense que la salvación se recibe por fe, porque dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Aún la medida de fe que necesitamos para ser salvos la hemos recibido. Y aquí la palabra nos muestra que Dios nos ha escogido en Efesios 1, versos 4 al 7. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así es que nosotros hemos sido escogidos por Dios. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, eso dice en Romanos. Y el que nos ha buscado y el que nos ha escogido es Dios. ¿Qué otra cosa debo estar yo seguro? Del amor de Dios. No debo dudar del amor de Dios por mí. En Romanos 8, 38 y 39
dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos está hablando poderosamente de que nuestra confianza debe estar en Dios y su amor por nosotros es tan grande que nada puede apartarnos de él. También debo estar seguro de que soy hijo de Dios. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, y está Espíritu con mayúsculas, significa el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es una bendición tan grande que como me gustaría que cada uno de los que estamos expuestos a la palabra pudiéramos darnos cuenta de este amor tan grande de Dios por nosotros, que Él, aunque ya nos dio la salvación, aún nos la confirma a través de su Espíritu Santo para que nosotros no haya duda, sino confianza en Él. También de que debo estar seguro de que tengo vida eterna. En primera de Juan 5:13 dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Las pruebas, como les comento, son muchas. Hay cosas que suceden de una manera tan inesperada como esto que estamos viviendo a nivel mundial, pero no nada más esto. De pronto, cuando hemos tenido que enfrentar toda esta situación de prueba al estar viendo que no podíamos ir a todos los lugares, que teníamos que estar en casa, que teníamos que cambiar por completo nuestra rutina, nuestra manera de vivir. De pronto hay incertidumbre, hay temor, y cuando escuchamos que ya murieron personas cercanas a nosotros, pues luego ese temor aumenta. Pero nosotros debemos estar confiados en Dios, porque Dios mismo nos ha dicho en su palabra, y si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cómo podemos nosotros tener esa confianza y aún aumentar nuestra confianza en Dios? Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios. Debemos recordar que en Juan 1:1 dice que el verbo es Jesucristo. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios es Cristo mismo hablando a nuestras vidas. Y dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tengo que creer en la palabra de Dios, tengo que creer en lo que dice aquí. Y sabes que cuando yo he dispuesto mi corazón para conocer a Dios, el creer en su palabra va dándose, porque voy dándome cuenta, la luz de Dios que ilumina mi entendimiento y el Espíritu Santo que me trae discernimiento, puedo ver claramente cómo Dios habla de manera personal a mi corazón, y cómo puedo ir creciendo, y cómo puedo ir confiando en un Dios todopoderoso. Cuando dejo que la palabra me transforme, en Hebreos 4:12, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, que nos puede transformar. Muchas veces yo he comentado que la palabra de Dios no son terapias, no son palabras bonitas, ni declaraciones positivas para que tu ánimo se levante. La palabra de Dios es vida, porque es Cristo mismo hablando a nuestras vidas y trayendo una transformación poderosa.
La palabra de Dios es tan eficaz, es tan fuerte, que no importa todo lo carente que sea yo de cualidades o de dones o de inteligencia o de sabiduría, porque Dios puede transformarme en una persona sabia, entendida, inteligente. Dios puede hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros si se lo permitimos. Porque la palabra de Dios, como acabamos de ver, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios siempre va a lo profundo de nuestro corazón, a donde está el daño, a donde está la herida, o llega hasta el punto donde está el pecado para redarguirme, porque eso hace el Espíritu de Dios. Él me convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces puedo venir al arrepentimiento para que entonces mi vida vaya siendo transformada por el poder de Dios, por el poder de su palabra. También cuando paso tiempo con Él en oración, cuando yo en la intimidad platico con Él y le puedo abrir mi corazón de par en par y le puedo decir todo lo que a lo mejor a nadie más puedo decirle. Y Dios no se asusta de que yo tenga miedos o de que esté enojado o de que esté inseguro. Dios quiere obrar en mí. Y si hay dolor en mi corazón, Él quiere consolarme. Y Dios quiere sostenernos con su mano poderosa. Así cuando venga la prueba, mis ojos estarán puestos en Jesús, porque es bien importante que mis ojos estén puestos en Jesús. En Hebreos 12, versos 1, 2 y 3 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí nos está hablando de que tengamos ánimo, que cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, nuestro ánimo no decae, porque sabemos que no dependemos de las circunstancias, dependemos del Señor Jesús. Y Él siempre va a darnos lo que necesitamos. Él es nuestro proveedor y nuestra justicia. Dios le habla también algo así a Josué en el libro de Josué capítulo 1. En Josué 1, versos 8 y 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Así es que grande promesa tenemos en el Señor cuando nosotros guardamos su palabra en nuestro corazón para ponerla por obra, cuando estamos atentos a todo lo que Él nos indica y cuando yo sigo fielmente sus instrucciones. Yo creo que a todos nos gusta escuchar esto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es una bendición muy grande. Yo estoy segura que nadie, por pequeña que sea una obra, un trabajo, algo aún en las labores domésticas, nadie empieza haciendo una sopa queriendo que sepa horrible o que se queme o que quede cruda. Y Dios dice que Él hará prosperar nuestro camino y todo saldrá bien. Así es que no importa lo que estemos pasando, mientras nosotros estemos confiados en el Señor, Él sacará todo para bien. Y dice aquí también en el verso 9, nos vuelve a repetir, ¿verdad? Y dice: esfuérzate y sé valiente y no temas ni desmayes. ¿Por qué no temas? Porque el temor nos paraliza. El temor hace que dejemos de poner los ojos en Cristo y los pongamos en las circunstancias, y entonces empezamos a hundirnos y empieza a caer nuestro ánimo y desmayamos.
Pero dice Dios, ¿verdad? Porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estamos viviendo no nada más la pandemia, estamos viviendo tiempos muy, muy peligrosos. Y cuestión que solo veas un noticiero y te vas a dar cuenta de tantas situaciones que están ocurriendo aparte de esta pandemia. Pero nosotros confiamos en Dios y Dios guarda nuestras vidas. Vamos a ver también aquí otra vez el verso 4 de el Salmo 125. Vamos a regresar de nuevo al Salmo 125. Dice en el verso 4, haz bien, oh Dios, a los buenos y a los que son rectos en sus corazones. ¿Sí? Aquí el salmista está haciendo una oración para que Dios actúe a nuestro favor y que Él nos dé esa seguridad que necesitamos. Pero a diferencia de los que decidimos confiar en Dios, será terrible las consecuencias que vivirán los que no quieren nada con Dios. Porque aquí en el libro de Juan 3, en el Evangelio de Juan, verso 3, todos conocemos lo que dice Juan 3:16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que Dios no te está condenando, tú decides, tú tomas esa decisión, si tener vida eterna o vivir en condenación. Porque tú eliges o estar con Dios o estar sin Dios. Tú eliges tener vida eterna o eliges tener muerte eterna. Porque no nada más es lo que tú decides en esta vida y digas, bueno, pues yo voy a vivir como yo quiera y no me importa. Sino que las consecuencias son para la eternidad. Si tú no quieres nada con Dios, no hay otro lugar más que el infierno para ti. Por eso es que Dios pone tanto énfasis una y otra vez en que vengas al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él puede venir como ladrón en la noche. Así lo dice la palabra. Él puede venir en un abrir y cerrar de ojos. Él está pronto a venir. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos que vienen descritos en la palabra de Dios. Y no es que queramos aterrar a la gente, ni que queramos llenarte de temor o que por eso quieras conocer a Dios. Solo queremos que sepas lo que puede pasar. Es como cuando hay un hoyo en una carretera, un hoyo grande donde quepa a lo mejor un automóvil y hay anuncios en la carretera donde dicen no sigas, no continúes porque vas a caer, pero puede ser que haya quienes digan no me importa, yo quiero seguir por aquí. Entonces, al continuar pues van a caer en el hoyo y seguramente van a sufrir el daño, pero habemos otros que queremos vivir y no nada más en esta vida, disfrutar de la bendición de Dios, sino de la vida eterna. Vamos a ver rápidamente el Salmo, para terminar, el Salmo 121. Dice aquí, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios es tu guardador. Dios es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dios te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Dios guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Así es que tenemos grandísimas promesas de parte de Dios si nosotros decidimos seguir en el Señor. Grande bendición hay, no nada más en esta vida, sino en la vida eterna, que Él nos ha prometido a todos los que hemos decidido ser hijos de Dios.
Así es que esta es una exhortación para que pongamos nuestra confianza en Dios, que es la roca eterna, y no en las cosas perecederas de este mundo, porque todo va a pasar, el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor en su palabra, mas mi palabra no pasará. Y nosotros hemos sido escogidos, los que hemos conocido ya al Señor, para vivir vida eterna con Él por la eternidad. Así es que es una invitación para que todo aquel que no tiene un compromiso real con Dios lo haga. Y si alguien está viviendo en pecado, pues deje que el Espíritu Santo le redarguya y venga al arrepentimiento y pueda disfrutar de esta bendición tan grande. No sabemos qué viene adelante, no sabemos ni siquiera lo que va a pasar en una hora, en este día, o lo que falta por terminar este día o en los días próximos. Pero si nosotros estamos en Dios, todo saldrá bien, porque Él está con nosotros y por nosotros. Pues vamos a orar para terminar. Padre bendito, gracias te damos por este tiempo, porque tú eres el todo para nosotros, Señor. Porque, Padre, podemos dar testimonio que cada vez que hemos clamado a ti por ayuda, por paz, por consuelo, por amor, por misericordia, tú siempre, siempre, siempre nos has escuchado, Señor. Y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que sí escucha, un Dios que sí ve, un Dios que se conmueve de nosotros y que tienes misericordia de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y la honra y la alabanza y el reconocimiento, porque no hay otro como tú eres el único Dios verdadero. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.